De veces, de vez en cuando me gusta escribir y normalmente lo comparto en mi blog o en alguna de las clases que doy. Pero hoy quiero compartir esto contigo, aquí en este canal, para que nos conozcamos mejor. Soy Lela White y esto es La sospecha que persiste. Voy a leerlo, o sea que si me atoro un poquito, te pido que me disculpes. Hay aspectos de la vida que no podemos medir, pero que sentimos intensamente. Son cosas que no caben en una hoja de Excel, que no se pueden resumir en una misa o en un video viral, pero que siguen latiendo en los corazones de aquellos que aún no se han rendido. Durante siglos, cada vez que una mujer ha dicho, sé esto porque lo siento en mi cuerpo, ha habido una persona lista para descalificarla. Siempre que un pueblo ha vivido en armonía con los ciclos de la tierra, en lugar de someterse al reloj, se le ha tildado de atrasado. Cada vez que alguien ha sanado sin seguir un protocolo médico, se le ha considerado al menos sospechoso, o en el peor de los casos, un charlatán. Desde ahí enseño, desde ese territorio incómodo donde convergen la magia, la conciencia y la experiencia. No porque sea más atractivo ni porque sea más fácil, sino porque es todo lo que queda cuando nada más parece funcionar. Es en este mundo que exige certezas rápidas, inmerso en un mar de algoritmos que nos dictan quiénes somos y cómo deberíamos ser para ser amados, y rodeados de líderes que confunden poder con verdad. Enseñar lo que enseño puede parecer una provocación, y quizás lo sea, porque en este tiempo tener la valentía de saber, percibir, intuir y actuar desde la sabiduría propia es un acto político, una forma de desobediencia y de resistencia. Esto no es solo un artículo, es una declaración, una respuesta a todos aquellos que me preguntan ¿por qué no me alineo? ¿Por qué no sigo el camino serio, medible y correcto? Además, es una invitación a quienes ya no se sienten cómodos con tan solo cumplir las expectativas que se les imponen. La magia no se ha desvanecido, la conciencia no es una moda pasajera, la experiencia no se puede fingir y por eso sigo eligiendo. Vamos a hablar de una idea de lo que es valioso y lo que no. La historia del conocimiento no es neutral, nunca lo ha sido. Siempre ha habido alguien, una escuela, una institución, una iglesia, un conquistador o una red social que decide qué formas de conocimiento son legítimas, válidas y nobles y cuáles se deben suprimir. Lo demás, lo que no encaja en sus esquemas, etiquetado como superstición, ignorancia, mentira o herejía. Yo escribo desde México, una nación nacida del choque entre culturas, de la imposición de la integración, pero también de las brasas de un saber que se niega a desaparecer. Un lugar marcado por la conquista, la conversión, la colonización del cuerpo, de la tierra y de los sentidos. También escribo desde mi familia, una familia de migrantes que dejó su país porque no quería vivir bajo un régimen que no respetaba lo que ellos creían que era verdad, que optaron por la valentía de cruzar fronteras para poder hablar o morir en su lugar. Vinieron a un país que los acogió con los brazos y las posibilidades abiertos, después de que su tierra natal los considerara peligrosos y prescindibles, simplemente por pensar de manera diferente. La España que conquistó a México otorgó, siglos después, una generación de mentes brillantes, entre ellas mis propios antepasados. No escribo esto para romantizar lo nativo o lo occidental, ni para denunciar a ambos. Cada cultura, en cada rincón del mundo y en cada época, ha determinado lo que considera verdad y así ha tenido que decidir a quién amplificar y a quién silenciar. Y ahora es mi turno. Si lo que digo te resulta incómodo o contradice algo que consideras esencial o verdadero, te pido gracia. No puedo hablar por culturas que no comprendo desde dentro. Lo que expongo proviene de la vida que he vivido, de las lecciones que he recibido y del ser que soy. Desde esta perspectiva, me fascina cómo el conocimiento que no encaja en los sistemas de poder o del prestigio se ha excluido una y otra vez. En la Europa medieval, la autoridad provenía de lo divino, pero era exclusiva. La iglesia monopolizaba el conocimiento. Lo espiritual no era libertad, era dogma. Y cualquier conocimiento pagano, popular, doméstico y natural era considerado un peligro. Las mujeres sabias eran tildadas de brujas, las plantas
ya sea mortales o decorativas, se veían con desconfianza. El cuerpo era siempre sospechoso y la tierra caída. A pesar de todo, los ciclos persistieron. La conexión del cuerpo con las fases de la luna seguía vigente. Las manos continuaron sanando. Fuera de los monasterios, el conocimiento se transmitía de generación en generación. Durante el Renacimiento, la atención se centró en los seres humanos, pero siempre con un ojo en el alma. El arte floreció y el pensamiento se expandió. El cuerpo volvió a ocupar su lugar en el lienzo. Pero no se trataba de cualquier humano. Era el hombre blanco educado de ciudad. El conocimiento natural, antiguo y tradicional sigue siendo inferior. El nuevo ídolo era el genio. Lo individual emergía, mientras que lo colectivo, lo común, lo intuitivo, lo invisible fue relegado. En el barroco, la autoridad siguió siendo la divinidad, ahora cargada de culpa. El alma debía someterse, el cuerpo disciplinarse. Aunque en las artes hubo un auge de la búsqueda de expresión y el significado, promovida como un camino independiente del dogma, también se enfrentó a la sospecha de la herejía. Aquellos que conversaban con plantas, animales y espíritus que poseían conocimientos sobre sueños y futuros a menudo eran perseguidos o ridiculizados. La sabiduría de las parteras, de los campesinos y de aquellos que entendían que somos parte de un todo se borró por una ola de superioridad moral. Sin embargo, el conocimiento de la tierra nunca desapareció. Permaneció oculto, disfrazado, transmitido de boca en boca, incluso a veces a riesgo de la vida propia. Durante el neoclasicismo, la autoridad se basó en la racionalidad. Como no podemos soportar que nos digan qué hacer, las presiones políticas y la religión comenzaron a influir, dando lugar a una nueva fe. Y no hablo de la lucha entre el catolicismo y el protestantismo. Hablo del lugar en donde ahora la medida de todas las cosas se convirtió en la mente. El ideal de la Ilustración fue responsable definitivamente de mucho progreso, pero también de un nuevo tipo de exclusión. Todo lo que no era racional, cuantificable, científico, observable o lógico fue relegado a la superstición o a la ignorancia. El yo debía ser universal, dirigido y disciplinado. La emoción se convirtió en debilidad. La intuición en anécdota. La naturaleza se convirtió en un mero recurso. Lo mágico se redujo al folclore. Lo femenino a delirio o histeria. El cuerpo a una máquina o un simple mecanismo. Hoy en día, esa autoridad, esa fe se moderniza. Se manifiesta en los algoritmos. El conocimiento ya no se encuentra en los libros, en las bibliotecas o en los maestros. Está en las pantallas, en las sugerencias, en lo que se vuelve viral, en lo que aparece primero en las búsquedas. No es necesario que una iglesia o una escuela te invaliden. Basta con que no encajes en la lógica de la eficiencia suficiente, la imagen adecuada o la productividad necesaria para que algunos trolls te ataquen y seas cancelada. ¿Por qué? ¿Quién necesita la verdad cuando las buenas historias son las que se hacen virales? Sin embargo, el saber que proviene de la tierra permanece. No grita, persiste. No compite, prospera. Lo vemos en aquellos que saben que somos de la tierra, en quienes escuchan a su cuerpo, en quienes sostienen la vida de maneras que los expertos nunca ven. No es viral, pero es tenaz. ¿Y lo que enseño y por qué lo enseño? La conciencia no solo entiende y experimenta la magia, la anhela, especialmente cuando duele. Yo no empecé a enseñar porque tuviera todas las respuestas. Empecé a escribir porque lo que me habían enseñado a hacer, a creer y a aceptar dejó de funcionar para mí. Un día mi cuerpo gritó. Poco después mi alma se quebró. Y lo que me prometieron que me salvaría o me traería felicidad resultó ser insuficiente. No ha sido un viaje heroico, más bien ha sido bastante humano. Yo también he experimentado la agonía de no saber quién soy fuera de lo que se espera de mí. En ese vacío empecé a escuchar otras voces. Voces que ya estaban presentes, saberes que no se obtienen a través de un título, un manual o una religión, sino a través de la observación atenta, del sentir profundo y de la práctica humilde. No enseño una doctrina, una receta ni un molde. No ofrezco una espiritualidad superficial. Es una forma de vida que surge de la fusión de 3 pilares. La magia, y no me refiero a los hechizos de Pinterest ni a escapar de la realidad.
La magia es la lectura de los símbolos que la vida coloca ante nosotros, el entender los ritmos que trascienden al reloj, el confiar en que hay lenguajes propios del cuerpo, del planeta, de los animales, de los espíritus y de los sueños. Una magia sin artificios, natural, fuerte y honesta. Después, la conciencia. No como un concepto de iluminación, sino como una práctica diaria de presencia, de no juicio, de elegir con claridad. La conciencia no implica pensar más, sino saber más, ampliar y sostener el espacio para abrirse a las posibilidades en lugar de reaccionar. Enseñó herramientas que ayudan a uno a estar presente sin perderse ni abandonarse. Y el tercero, la experiencia. Porque eso existe, ¿sabes? Todo eso, si no se encarga, si no se encarna, si no se vive, se queda en el discurso. Mi camino ha sido ensayo y error. Ha sido un proceso de intentar, reajustar y liberar, y volver a intentar, y volver a reajustar, y volver a soltar. Todo lo que comparto proviene de lo que he vivido, porque lo he visto funcionar en mí y en muchas personas que, como yo, llegaron al borde y decidieron mirar hacia adentro y hacia afuera de otra manera. Enseñar desde ese lugar no es nada cómodo. Siempre habrá quien diga que no es serio, que no es académico, que es demasiado energético, que es demasiado emocional. Y sin embargo, es el único lugar que no me ha fallado. Es lo que queda cuando el sistema se desmorona. Y por eso lo enseño, porque lo creo, porque lo vivo, porque me importa. Y ojo, que el mensaje vale más que el mensajero. Porque la sabiduría no necesita santos. Y esta es una de las trampas más peligrosas del sistema. Pensar que el valor de un mensaje reside en la perfección del mensajero. Que si alguien no es puro, intachable, virtuoso, entonces todo lo que dice debería desecharse. Pero ese no es el caso. La sabiduría se transmite por medio de quien puede sostenerla, sin importar si es digno o no de enseñarla. La energía, la conciencia, las herramientas reales no requieren de un cuerpo perfecto, ni de un alma iluminada. Solo requieren de un canal que se abra por un instante, justo cuando estás listo para escuchar. Yo también creía en los maestros. Muchos me enseñaron, me guiaron, me mostraron caminos que todavía uso. Y vi como varios de ellos cayeron. No por malicia, o tal vez sí, pero seguro por sed de reconocimiento, por desear parecer sabios, por miedo a que se les privara de lo que ya han adquirido, por querer tener razón, o por olvidar que lo importante no son ellos, sino lo que sucede cuando hablan. Y el sistema lo sabe, y por eso explota alegremente las debilidades humanas para descartar cualquier cosa que no puede controlar. Si alguien hace algo mal, todo su conocimiento se descarta. Si alguien se equivoca, se borra el valor de lo que ha traído, como si la verdad dependiera de la pulcritud o la perfección de la persona que lo dice. Yo no enseño porque soy perfecta, ni porque lo tengo todo resuelto. Enseño porque he aprendido a ser canal para la conciencia y también a separar el tesoro del recipiente. He aprendido a honrar las herramientas sin endiosar la mano que las sostiene. Y una de las razones por las que enseño es que la conciencia, la magia y la energía no necesitan presentaciones formales para prevalecer. Todo lo que requieren es un oído receptivo. Y la mayoría de las veces vienen, cuando lo hacen, de las personas menos esperadas o menos alineadas con lo que nos dijeron que debería ser. ¿Cómo es dejar de esconderse? Bueno, enseñar desde el lugar, desde lo no aprobado, lo imperfecto y hasta equivocado, viene con un costo social y también con un precio emocional. Íntimo, silencioso. A medida que dejas de esconderte, aquellos que te amaban porque creían que eras empiezan a alejarse. No es que ya no te quieran, sino porque a sus ojos ha muerto la persona que creían que eras. Esa versión de ti que podían controlar o entender. La que siempre decía que sí, la que no cuestionaba, la buena, la linda, la que era lo suficientemente parecida a ellos para que no se sintieran incómodos. Y eso duele. La primera respuesta es tristeza, no ira. Es ese vacío de la boca torcida, de la mirada esquiva, del mensaje que nunca llega. Y no porque te odian, se alejan porque tu cambio les quita sus propias ilusiones. Y lo percibes todo, el juicio, la decepción, la tristeza. Y por un segundo, y hay veces que por semanas o por años, piensas que tal vez tienen razón. Tal vez era mejor cuando eras más callada, más delgada, más dócil, menos exigente, más parecida a lo que ellos necesitaban. Y entonces te
te reacomodas en un rincón más pequeño, te quedas en silencio de nuevo. No porque no tengas nada que decir, sino porque percibir el dolor ajeno que parece estar provocado por tus elecciones se hace insoportable. Pero hay otro momento también, el momento en que callar es la peor opción, incluso peor que ser criticada. El cuerpo empieza a pesar, la voz a raspar por dentro. Y entonces vuelves a hablar, vuelves a mostrar, vuelves a enseñar. No porque ya no duela, sino porque no hacerlo duele más. Ese es el precio. Perder algunas versiones de ti, perder algunas miradas, perder algunos apegos. Y en el proceso, ganarte completa. Y aquí vamos a hacer una pausa, porque es justo este momento en el que se pierde y en lo que nace. Porque el arte consiste en ofrecer sin doblegarte. No todo lo verdadero grita. De vez en cuando lo más inmenso se esconde a plena luz. Yo pienso en Bach, en cómo compuso su música sin saber que cambiaría el mundo. No escribió para llamar la atención y ciertamente no escribió para complacer a todos. Escribió porque era su manera de respirar. Porque en lugar de seguir alimentando una época impulsada por el control, la fe impuesta y el deber repetido, eligió crear algo bello. Y esa belleza, esa música, nos ha llegado a través de los siglos, no por escándalo, sino por verdad. El barroco nos dio cúpulas que sobrecogen, que alcanzan al cielo, partituras que organizan el caos, pinceladas que todavía nos impresionan. Y sin embargo, mucho de eso nació entre sombras, censura, dolor, como si los dones más grandes supieran esconderse sin desaparecer del todo. Como si sintieran que no es necesario copiar para prevalecer, ni obedecer para abrirse camino. No quiero tener que gritar para que me escuchen. Quiero crear como quien respira, hablar como quien sabe, regalar como quien no espera el visto bueno de alguien más. Tal vez mis talentos no sean para todos, pero son míos. Y eso es suficiente para mí. Y no sé si sabes, pero hay una rebelión silenciosa que se está gestando. No será televisada, pero ya está en marcha. Algo está cambiando. No estará en las noticias ni será tendencia en las redes sociales, pero está ahí. Cada vez más personas se niegan a fingir. Dejan de intentar encajar en lo que no les pertenece. Apagan el ruido para escucharse de nuevo. Ya no buscan un gurú, una receta o una salvación externa. Buscan modos de vida que no los traicionen. No hacen un escándalo. No traen las marcas de la revolución en la frente. Pero sí vuelven a la naturaleza. Como vuelves a esa amiga entrañable con quien puedes sentarte en silencio durante horas y se siente como en casa. Aprenden a vivir con el misterio sin explicarlo. También encuentran el humor, incluso en el desastre. Se ríen desde el vientre y desde todo el cuerpo. Perdón. Se burlan de sí mismas, se permiten la alegría, porque saben que la risa también es resistencia. Que hay momentos en que la risa es el único aire que puede entrar. Cuando el mundo constriñe todo lo demás. Están dejando de necesitar ver todo para estar seguros de que es real. Ya no tienen miedo a que les digan locas por intuir, por saber, por percibir. Y si realmente están locas, ya no les importa tanto. No miran hacia atrás ni por nostalgia ni para glorificar lo que fue. Voltean porque hay conocimientos que han sobrevivido al control, a la violencia, al olvido. Conocimientos que no dependen ni del tiempo ni de la moda. Están aquí para escuchar lo que todavía vibra en los cuentos, en la tierra, en los cuerpos. Y vienen hambrientos, con reverencia, deseosos de recordar lo que ya sabían sin necesidad de justificar. Y sí, también usan la tecnología, pero la tratan como lo que es, una herramienta, no un oráculo. Se comunican desde su magia. Comparten su saber, nos ofrecen sus dones sin tener que vender su alma al algoritmo. Es una revolución sin banderas, sin líderes, sin uniforme. Y sin embargo, se reconocen entre sí. Cuando una de ellas se vincula desde el corazón, sin adornos, las otras asienten en silencio. Por cada persona que deja de fingir éxito o perfección para presentarse con sus dones y su verdad, otra se atreve a hacer lo mismo. Y así, sin permiso, sin espectáculo, sin fórmula, se teje un nuevo tejido. No se trata de destruir sistemas, sino de negarse a alimentarlos. No se busca persuadir, sino despertar. Yo enseño desde ahí, desde esa rebelión suave y firme, desde ese murmullo que ahora es un coro,
al borde del sistema donde no hay gloria, pero sí hay posibilidades verdaderas. Y ahora te voy a contar una historia final. La flor que florece sin que nadie la afirme y sin embargo florece. No tienes que ser la próxima Artemisa Gentileschi. Y si no sabes quién es, te recomiendo que la busques urgentemente. Aunque si lo eres, bienvenida. Pero no tienes que luchar para dejar un legado tremendo. A veces lo que no está firmado es lo más grandioso. Pienso en el retablo de los Reyes en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. En la flor de madera en uno de sus extremos, allá arriba, donde casi nadie la ve. Esa flor no tiene nombre. Nadie sabe quién la talló, pero ahí está, siglos después. Una curva perfecta, un pliegue vivo, una intención mantenida hasta que fue forma. Tal vez fue obra de un aprendiz, tal vez fue tallada por un maestro cansado, o tal vez fue alguien que solo intentaba dejar un poco de belleza silenciosa en medio del exceso. Y lo logró. Esa flor no detuvo ninguna guerra, no estableció ninguna religión, pero sigue floreciendo, para aquellos que saben dónde mirar. Eso es crear, eso es enseñar, eso es elegir colocar algo verdadero en el mundo, incluso si no recibe aplausos ni medallas. Cada vez que eliges hacer algo a través de tu magia, una palabra, un gesto, una obra de arte, una mirada honesta, haces un regalo al futuro del planeta. Algo que resiste, algo que acompaña, algo que tal vez alguien pueda mirar un día y no sentirse sola. Enseño para eso, para aquellos que aún no nacen, para aquellos que aún no se atreven, y también para mí, para no olvidarme de que mi voz, aunque no es perfecta, forma parte del canto del mundo. Sé, y sin embargo elijo. No sé qué va a pasar. No sé si leerán este texto con un corazón abierto o con el ceño fruncido. No tengo idea si me llamarán ridícula, bruja, excesiva, desubicada, reaccionaria. No sé si me cerrarán puertas de nuevo o si alguien en silencio me dará las gracias. Probablemente me vilipendien, seguro me malinterpretarán. Tal vez algunos de los que me celebraron antes ahora se alejarán, con su decepción disfrazada de superioridad. Y sin embargo, elijo. Elijo compartir esto, elijo enseñar. Elijo mostrarme como todo lo que soy, sabia y torpe, constante y contradictoria, mágica y material, cuerpo y palabra. Porque hay un planeta que sé que existe. Uno en el que no hay que esconder la percepción, donde la risa no es resistencia, sino la forma natural de ser, donde las personas ya no compiten por tener razón, sino que comparten su verdad. Ese planeta, aunque aún no existen los mapas, ya late dentro de algunas personas. Y ese planeta para existir me necesita completa, sin miedo, sin disfraz, sin estrategia de contención. Así que aquí estoy, no perfecta, sino verdadera. No lista para todo, sino disponible para todo lo que realmente importa. Con la mirada puesta en ese mundo que ya existe aunque aún no lo veamos. Y que es más rico cada vez que alguien se elige sin condiciones y se entrega con el alma abierta. Si esto te resuena, no tienes que seguirme, aunque si me sigues te lo agradecería. Pero mírate en este espejo y recuerda, no viniste a encajar, viniste a encender, viniste a iluminar. Gracias.